porque tu opinión también cuenta. El día de ayer sucedió algo que estremeció a Higüey de manera muy explícita, porque una joven de 16 años, luego de haber salido el domingo en la tarde con un profesor de matemáticas y tres amigas, pues llegó a su casa ensangrentada y posteriormente fue encontrada sin vida en la ducha de su casa. Ayer las redes se pusieron media locas con esto, se pusieron bien alteradas porque es la vida o fue la vida de una joven de 16 años. Y hay varios videos, varios audios, y para dar el contexto, varios audios y específicamente del papá de la situación. Y les quiero poner estos audios primero antes de entrar en detalles. Bueno, mi hija anoche a las 8:30 le pidió permiso a su mamá, a mi esposa, de que iba a ir con el profesor de ella y tres amiguitas más por allá de una vueltecita, de Caigüey. Entonces, cuando después yo la llamo a ella, que eso, faltan como 10 para las 10, digo, Esmeralda, ¿qué pasa que tú no has llegado a esta hora? Van a ser las 10 de la noche, tú mañana para la escuela. Me dice, no, que cogimos para la playa del Macao y estamos aquí, pero llevamos un camino y salimos para acá ya. Y estoy esperándola. Cuando llegan aquí, faltando 10 minutos para las 11, yo inmediatamente voy y abro el portón y voy a chequear para ver con quién fue que ella llegó. Déjame chequear a ver con quién fue que ella llegó. Abrí el puerta del carro de atrás y digo, no, éramos con el profesor que andaban tres amiguitas más, de conviar a la escuela, al Politécnico. Y no pasó nada mal, con el profesor que andamos. Como a las 12 menos 5, yo oigo que ella está hablando por teléfono, me pongo a asuntar ahí, es el cuarto de ella, me pongo a asuntar y oigo que le dicen, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, no, yo estoy bien, me voy a dormir, ya déjeme tranquila, que me voy a dormir, yo estoy bien. Y cuando por la mañana, a las 6:30 de la mañana, la estamos llamando, Meralda, y no responde. Y la mamá me dice, ábreme la puerta, ven, que queriendo, que Meralda no contesta. Cuando voy y abro, estaba la cama llena de sangre. Y cuando coge ella para el baño, mi esposa, ella tira en el baño, boca abajo, tiesa ya. Me parece que fue la una que murió. Ay, mi niña, mi niña. Ay, ustedes no saben lo triste que es eso. Ay, ustedes no saben lo grande que es. Ay, lo grande que ha sido para mí. Perder mi hija así de esa manera. Ay, cuando yo vi mi hija así, yo dije, no. Ay, Señor. Ay, Señor, solamente le pedí a Dios, Señor, que esto sea un sueño. Que esto que yo estoy viendo sea un sueño. Le pedí a Dios. Ay, Dios, mi hija me la diste tú. Ay, tú tienes el control en todo, Dios. Ay, porque mis hijos son tus hijos, Padre. Solamente le pedí a Dios cómo sucedió esto. Estas fueron las declaraciones del padre antes de que salieran las notas de prensa, antes de que todo el tema tuviera revuelo nacional. Y muchas de las notas decían que la muchacha se había practicado un aborto. Se había practicado un aborto, que le habían dado 5 pastillas, que el profesor le había dado 5 pastillas a través de unas amiguitas y que ella se tomó estas pastillas y que a raíz de esto, pues entonces sucedió lo que sucedió. Lo cual a nivel médico, hasta donde tengo entendido, es muy improbable. Porque si ella, no es, si ella estaba embarazada, el tipo de sangrado de esa forma, no necesariamente es así. Ahora bien, este suceso uno lo puede ver desde el punto emocional. Y el punto emocional te dice que el culpable, que es el profesor, que es el profesor John Kelly Martínez, que era profesor de matemáticas, que ya está en manos de las autoridades del Ministerio Público, que él es culpable y que todo el resto del entorno se exime de la culpa. Y si bien es cierto que John Kelly Martínez es un depravado, un abusador, un imbécil que está metiéndose con muchachas menores de edad, eso es muy cierto, y que debe ser castigado en conforme al marco de la ley vigente, eso es muy cierto, y eso uno no lo puede descartar. Pero eso no es menos cierto que uno no debe eximir de responsabilidad a los padres y a la misma jovencita. Y yo sé, porque ayer me comieron en todas las redes por algo que yo dije. Me comieron de una forma que yo me quedé como, pero serán locos que están. No, pero que tú dijiste que esa niña es una promiscua. Yo no dije que esa niña Claro era que una sí, promiscua. eso es Yo lo no que dije que tú esa, estás no. hablando en la misma oración Bueno, refiriéndote a ella de que ella es una promiscua. vamos, ¿A ti te consta eso? vamos por parte, vamos por parte, Jaime. Vamos por parte. Primero,
Lo que yo dije fue lo siguiente, y lo dije textual. Esto no es una excusa para despenalizar, sino para desincentivar la promiscuidad temprana. En el primer párrafo del texto digo, lamentable caso de Esmeralda Riches, figura de redes en su pueblo de Higüey, quien según se reporta en el momento que hice el tuit, un profesor le embarazó y dio 5 pastillas para que se autopracticara aborto. Punto. Espacio. Otro texto. Esto no es una excusa para despenalizar, sino para desincentivar la promiscuidad temprana. Eso está claro. Sí, pero que tú estás hablando de, tú estás haciendo una conexión de los temas en comunicación. Cuando tú estás hablando de lo mismo, tú estás haciendo referencia a, tú no estás hablando de otro tema, no. Tú estás hablando de un tema de esa joven y esa joven, ¿qué sucede? Que tú estás hablando y estás diciendo, bueno, hay que desincentivar la promiscuidad temprana. Tú estás hablando en el mismo entorno de la conversación de esa joven. A nosotros ninguno nos consta que esa joven sea una promiscua. Y para uno ligar eso, es como que tú compares que esa joven y tú traigas un tema de droga. Al final, tú vas a comparar y estás hablando de un tema y estás metiendo otro tema que la gente inevitablemente lo va a vincular. Felicidades por la gente. Pero cuando se habló del caso por primera instancia, la mayoría de usuarios pro aborto empezaron a decir que por esa niña, como hicieron con otros casos, por esa niña hay que despenalizar, y por esa niña hay que despenalizar. Ahora bien, pro aborto dan pena, vergüenza y ganas de llorar. Felicidades. Utilizan cualquier cosa para su narrativa de la muerte. Ahora bien, eso no quita una realidad. Y por eso puse los audios del papá. Eso no quita una realidad. Y es una realidad de un entorno social. Fíjate lo que relata el papá. Salió un domingo en la tarde a beber con las amigas, con anuencia de nosotros, volvió y nosotros lo que queríamos saber quién era. Una niña de 16 años. Una niña de 16 años que tenía 23,000 seguidores en Instagram y que tú tienes un montón de fotos ahí hipersexualizadas. Y pongo un ejemplo, ¿puedo? Sí, claro. Si yo me pongo a tocar a Priyanka ahí, en el hombro, y toco a Priyanka en el hombro, y toco a Priyanka en el hombro, y Priyanka me da una galleta. Me dio Priyanka una galleta. Claro, Priyanka es culpable de accionar en base a que yo la punché, pero yo tengo la responsabilidad de estarla punchando. Entonces nosotros, con casos como estos, siempre queremos, y no es un asunto de revictimizar la víctima, es un asunto de que hay todo un entorno social alrededor del suceso que te dice, nosotros tenemos una sociedad que incentiva las múltiples parejas sexuales, que incentiva la hipersexualización, que incentiva la promiscuidad temprana, y que en vez de nosotros pensar en despenalizar el aborto, tenemos que pensar en desincentivar la promiscuidad temprana. A eso es que me refiero. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Orlando le habla desde el distrito. Cuéntanos, hermano. El problema es que a Eury no lo entienden, pero él tiene toda la razón, Jaime. El problema es que con los casos nos vamos al sentimiento y le voy a conectar 2 casos. El de Santiago y este. Nos fuimos al sentimiento que el policía mató, pero ¿en qué acto estaba el papá? El papá fue responsable de su muerte por su accionar contra el policía. Así es como estos padres son culpables también por la libertad que le dieron a esa niña de andar así. Un ejemplo, si el aborto fuera legal, entre comillas, ese embarazo nunca se hubiese sabido, ese profesor hubiese seguido viviendo con ella, con otra y con otra. ¿A eso que se refiere, Eury? Muchísimas gracias, Orlando, por la llamada. Y repito, no es un asunto de hacer más víctima a la víctima. No es un asunto de eximir de culpa a John Kelly Martínez. John Kelly Martínez es un depravado y que bien queda preso. Es un asunto de que nosotros... El asunto es que tú en tu tuit fue con esa muchacha. Tú no hablaste nunca al profesor. Entonces también la gente tiene derecho a decirte a ti que ven acá, el primer tuit que tú sacas es diciendo que esa muchacha es una promiscua. ¿Dónde está tu tuit del profesor? Buenos días, que no se hable de esto. ¿Dónde está tu tuit del profesor? Se murió. Buenos días. Buenos días, mira, yo opino lo mismo que Ori. Cuando yo oí las declaraciones de la madre, primero oí lo de la madre, no sé por qué. Ella dijo, ella salió a beber
no le estoy echando la culpa a ellos, porque nadie quiere que sus hijos se mueran. Hay No que me parece. echársela, hay que echársela porque Pero, ellos tienen parte de la culpa como padres. pero dime, ¿qué hace una niña de 16 años que salió a beber? Por favor, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Y qué amigas son esas también? Porque yo que... Y me llamó también con relación a la llamada anterior. A mí me llamó mucho la atención, y perdone que le cambie un poco de tema, pero ¿qué hacía en un carnaval todos esos policías como de la SWAT con arma larga? O sea, no entiendo qué fue lo que pasó ahí. Él dice, el padre tuvo la culpa por atacar al policía, pero es que la policía ni siquiera debe estar ahí, por lo menos no ese tipo de policía. Buen día, gracias. Gracias por su llamada. Vamos Buenos a días, hablar. ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día, Snyder Santana de este lado, Eury, Jaime, qué semana más terrible esta, caramba. Pero yo entiendo, señores, lo siguiente, cuando se hace comunicación hay que tener mucho cuidado con los análisis. Cuando maten a una persona, cuando violan a una persona, señores, no estemos buscándole toda la connotación social. Hay que culpar al que hizo el hecho, hay que condenar al que hizo el hecho y después analizamos la sociedad. ¿Por qué? Porque aunque tú no quieras, Eury, tú revictimizas y apoyas en cierto punto. Óyeme, una mujer puede andar desnuda en la calle y nadie tiene derecho a tocarla. Eso es Simplemente cierto. como eso. O sea, una niña no se toca, no importa que ande bebiendo, que los papás no la cuiden, no se toca. Y el culpable es quien la toque, quien la viole, quien la embarace, quien le provocó el aborto. Y ya. El culpable es la persona, pero el responsable soy yo. Y se lo dice una persona que mujeres se le han tirado y le digo que no, porque sencillamente no lo voy a hacer. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo sabe muchísimas cosas académicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo incentivo en él. Si yo incentivara en él que estuviera bailando dembow, que estuviera enseñando el pito y tratando de enamorar a las menores, él también es responsable. Y yo soy más responsable y culpable. Entonces también depende mucho de lo que uno incentiva. Y yo no estoy de acuerdo con eso que dice Snyder, de que, vamos a hacer una hoguera con una sola información. A este momento, nosotros no sabemos qué ha dicho el profesor. Sí, sí. Es decir, nosotros tenemos la campana del sentimiento, que ahí yo estoy muy de acuerdo con Euric, pero nosotros no sabemos qué ha dicho el profesor ni qué fue lo que pasó. Y vamos a analizar, porque empezamos a tomar llamadas de una vez Sí. y nosotros dar nuestra posición cada uno de lo que creemos Sin ahondar en el sin tema. abundar en este tema, aunque ya está sobreabundado en las redes sociales. Pero ¿qué sucede, señores? En esta relación, primero padres e hijos. Y le está hablando una persona que tiene una hija y que yo me veo en ese espejo y veo esas situaciones para aprender. Y yo me hago una pregunta sencilla. ¿Cómo es que una hija mía, sencillo, señores, cómo es que una hija mía va a pedir ayuda por WhatsApp a una amiga que está fuera de la casa teniendo a su papá y a su mamá dentro de la casa en una habitación al lado de ellos? O sea, yo tengo que analizar esa situación. ¿Qué situación de confianza es que existe entre esos padres y esa niña? Que ella tiene que ir teniendo a su padre al lado, bajo el mismo techo, en una habitación continua con ellos. De que mira, me estoy muriendo aquí, ven a ayudarme a una amiguita. Cuando los papás tuyos están ahí, al lado. ¿Qué? Entonces, eso hay que analizarlo. Otra cosa que hay que analizar ahí es que yo no estoy de acuerdo, repito, con Snyder, de que, no, vamos a sacrificar al que es supuestamente culpable, porque otra cosa, esta sociedad, el único tribunal donde a ti te juzgan sin escucharte, en Twitter y en los medios de comunicación, y yo no me circunscribo nunca a eso, señores. Por horrendo que sea el caso, hay que seguir escuchando y analizar las cosas a su entorno y a su profundidad. No solo de que hay un culpable, que un violador. ¿Qué tribunal ha dicho que ese profesor es un violador todavía? Tú me mencionaste ahorita que dónde estaba mi tuit del profesor. Al momento que yo hice ese tuit de la muchacha, todavía no estaba ni siquiera el nombre del profesor en los medios de comunicación. Pero sí, el profesor. El profesor, eso pero salió también que estaba la figura de él ahí. También está lo obvio. O sea, es lo obvio que un adulto cuando se mete con un adolescente, porque también dicen una niña y que la violó y que todo sexo entre un adulto y un adolescente es violación, también tenemos que definir esos matices. Porque como bien me comentó una persona y pasa mucho, ¿cuántas estudiantes se le tiran a los profesores para que le pase una materia? Y claro,
el responsable de no ceder es el profesor. Pero no es menos cierto que, como puse el ejemplo ahorita, tú me estás punchando el hombro. Mira, aquí hay muchos aspectos, digamos, muchas aristas que se deben evaluar, porque a veces evaluamos a priori, o sea, la sociedad, me refiero en general. Y voy a hacer algo que mencioné ayer. Nuestra sociedad se ha convertido en un coliseo romano. Pasan tantas cosas que nosotros tenemos un circo y en ese circo nosotros pedimos sangre, porque es la única forma como de nosotros sentirnos mejor sobre lo que está pasando. Entonces hay que sacrificar a alguien y le damos sangre a la gente para que este circo funcione. Y esto lo dije ayer refiriéndome al caso de Santiago, porque hay muchas aristas que evaluar. La muerte de ese niño no tiene perdón de ninguna forma posible, pero se deben evaluar todos los factores correspondientes a esa situación. Con respecto a señores, nosotros tenemos una situación social que hemos hablado de ella, pero que no ha interesado evaluar. Para nosotros poder verificar lo que está sucediendo en la sociedad dominicana con respecto a los incestos, a la pedofilia en general, a lo que está sucediendo, que es real y que es palpable, nosotros debemos hacer una evaluación real a nivel social, con sociólogos, con psiquiatras, con psicólogos, y no lo hemos hecho porque no interesa, porque esto provocaría que nosotros tengamos que crear políticas públicas para nosotros poder responder a las demandas que hay con respecto a esto. Tenemos una situación, un factor también ambiental muy importante, un factor también familiar. ¿Cuál era el ambiente en que se desenvolvía esta niña? ¿Cuál era el ambiente familiar, como mencionó Jaime, en que se desenvolvía esta niña? ¿Qué funcionaba y qué no funcionaba en esta familia? Por ejemplo, y yo sé que quizás a uno lo culpan de retrógrada, pero qué bueno que yo soy una retrógrada. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que una niña, porque es una niña de 16 años. No, una niña, una adolescente. Bueno, una adolescente de 16 años, por ejemplo, en sus redes muestre su cuerpo. Señores, nosotros estamos llenos de depravados. Y es cierto, una mujer puede andar desnuda y no hay que tocarla, porque tiene derecho, nadie tiene que tocarla. Pero señores, nosotros estamos viviendo en una sociedad enferma y eso nosotros lo sabemos. Mira. Entonces, la responsabilidad también del colegio, en caso de que sea responsable el profesor. ¿Habían sucedido cosas antes como estas? ¿Qué medidas toma el colegio, por ejemplo, cuando se entera que un profesor está saliendo con las 8? ¿Qué hace un profesor buscando un estudiante a las 8 de la noche un domingo? Y que usted lo deje como papá, porque la mamá fue que le dio permiso. Claro, exacto. ¿Qué hace, por ejemplo, un grupo de amiguitas, en este caso, que han sido cómplices? Han sido cómplices de esta situación, que estaban con ella. Son amiguitas igual, de la misma edad. Está bien, son amiguitas igual. Esa muchacha. Pero son cómplices de una situación. Los padres que tienen que estar pendientes a eso. Los padres de esas niñas también, ¿dónde estaban? Entonces, cuando nosotros evaluamos, el aborto no es una solución, porque el aborto, como siempre se dice, en el caso de un violador, en el caso de un tipo como este, que se demuestre que es el culpable, lo único que va a poner en relieve es que se está protegiendo al victimizador y no a la víctima. O sea, le estamos dando una solución para que no se descubra el fondo de lo que está sucediendo. Ese es el caso. Esa es otra arista. Y tú mencionas algo, Priyanka. Bueno, mencionaste varias cosas, pero una de ellas es, nosotros como sociedad, y cuando nos referimos que una muchacha de 16 años que enseñe su cuerpo, ¿sabes por qué no queremos llamarlo a capítulo? Porque entonces sería llamar a capítulo la responsabilidad. Exacto. Entonces yo como papá, yo tengo que ser responsable de educar a mi hijo y de enseñarle, no, si tú te exhibes, tú estás incitando a la gente a que te enamore. Porque esa es la realidad. ¿Para qué tú exhibes el cuerpo? Para que te enamoren. Un minuto que nadie lo sabe eso. Que nadie está claro de eso. De que todas esas que andan vendiéndose en las redes. No quiero decir que el caso de esa muchacha, yo ni he visto su Instagram. Ahora bien, no es verdad que la hija mía va a andar enseñando todo en las redes sociales. No, espérate. Cuando usted sea mayor de edad, que usted cumpla 18 años, usted hace lo que usted quiera. Usted encuera, usted sale en sus redes sociales. Me sentiré deshonrado como padre. Sentiré que no valió la pena mi esfuerzo de criarte. Pero ya usted es mayor de edad, yo no puedo hacer nada. Y si es mayor de edad viviendo en otro lado, porque mientras viva en mi casa es con mis malditas reglas. Mientras yo te pague la comida aquí, no. Claro. Ahora, ¿qué sucede?
Eso no viene de la noche a la mañana con los hijos. No, claro que no. Eso que yo acabo de preguntar. ¿Cómo es que yo voy a dejar a mi hija primero, como dijo Priyanka, de que irse con un profesor? Espérate. O sea, ¿quién es este tipo? Espérate. ¿Quién ha visto que los profesores salen con las Lo estudiantes? segundo es Un domingo a la el noche, vínculo de confianza que existe entre esos padres y esa niña, que repito, es adolescente, de que ella pide ayuda a un tercero que no está en su casa, teniendo a los padres ahí al lado. Pero también la dejadez de esos padres de ver que la jovencita está sangrando ahí. Y no llevarla a la clínica. Y no llevarla, porque vean. Entonces, también yo pudiera decir hasta la falta de conciencia de esos padres que se refieren a lo de a menstruación, pero es que la menstruación no es así. Exacto, hay un ciclo. No, y el flujo, Claro, eso te ve, claro. no es O sea, así. que manche no, toda la cama, no. exacto. Eso no. Y que continúe sangrando, eso no es, ya ahí hay otra situación. Entonces yo agarro a mi muchacha, y arranco por un hospital, quiera ella o no quiera. Porque un muchacho. Porque es un adolescente, adolece. Entonces el que no entiende eso, y brillante lo que acaba de decir Eury, cuando nosotros señalamos a los padres de esa muchacha, sin quitarle responsabilidad al que están imputando, que es el profesor, que es un abusador, pero los padres también, cuando nosotros lo señalamos, entra ahí lo que dijo Eury. Le estamos quitando, estamos señalando la responsabilidad. Y como la mayoría somos padres, no queremos tener responsabilidad y no queremos vernos en eso y queremos que la culpa también sea de otro, que el que tiene la culpa es el profesor, que lo están señalando. Pero hay que ver el comportamiento de los padres. Yo no creo en eso, porque ¿de quién es hija? ¿Del profesor? No. ¿De quién es hija? ¿De los papás de las amiguitas? No. ¿De las amiguitas? No. Es de su papá y de su mamá que ella es hija. Y esto que estamos Entonces ahí es que está la responsabilidad mayor, en el sentido de responsabilidad sobre sus hijos. Es los padres. No es verdad que otro que vaya a dar cuenta de Ana Paulé, la hija mía. No. Soy yo, es su mamá que tiene que dar cuenta de esa muchacha. Y como somos nosotros los responsables y que tenemos que dar cuenta de ella, soy yo que tengo que tomar las medidas en mi casa. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buenas, habla Jessica de Los Alcarrizos. Hola Jessica, rompe. Mira, yo entiendo que ustedes no han hecho el análisis más importante. Legalmente en un hospital se hacen abortos porque ya llegan en progreso. Sí, es así. Pero el tema está en que ellos querían ocultarle a su mamá. Ella quería ocultarle a su mamá que ella está teniendo relaciones. Ella no quería ese bebé, que eso es otra cosa que es muy seguida. O sea, todo el mundo lo hace para ocultar eso. Entonces, haciéndolo de manera ilegal es que se mueren. O sea, no es de que, no, que, es eso, ocultar el que ella estaba teniendo relaciones, tiene consecuencias, entonces me muero. Cuando entonces, se beben 2 pastillas de esas bien famosas y se beben 2 y se entran 2 por ahí abajo y llegan, eso es lo que está diciendo la joven que acaba de llamar, llegan al hospital y ya tienen que hacerle el aborto porque están en una situación ya que no hay forma. Entonces, eso pasa todos los días en República Dominicana, todos los días. Y como ella dice, hay que destacar que esto ocurre no es porque exista o no exista aborto legal, porque eso no tiene nada que ver con las 3 causales tampoco. Lo que le pasó a esa joven no tiene absolutamente nada que ver con las 3 causales. Primero, se habla de violación. Y ahí no hubo violación. Hay que ver, la joven ya está muerta. Hasta la información que uno tiene, hay que ver si esa joven estaba de acuerdo en tener relaciones con él. Que parece que sí, porque ella quiso salir con el profesor otra vez. Claro, y él no la preñó ese mismo día. Déjame hacer un paréntesis ahí. Déjame hacer un paréntesis ahí, que los progres suelen decir, toda persona menor de 18 años que tiene relaciones sexuales con un adulto automáticamente violada. Eso no es violación. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
Hay que ver. Y en muchos casos, los abogados que llamen aquí, ¿tú sabes cómo tratan esos casos en los tribunales? Como seducción. Cuando la jovencita dice, sí, yo decidí, yo soy menor, ok, pero yo decidí estar con ese hombre. No fue que él me forzó ni nada de eso. Esos casos le toca sanción al adulto, claro está. Si pasa de los 5 años. Sí, en el caso del profesor, como pasa, la doble en edad. 5 años mayor que la Entonces, Ujú. lo tratan como seducción, que también tiene una pena jurídica. Más leve, pero la Sí, tiene. pero lo tratan como seducción. Pero aparte de eso, los progres no pueden hablar, los pro muerte, los que están a favor del aborto, no pueden hablar de violación hasta que un juez sea el que determine que fue una violación. No es un médico, no, no, no. El médico en un caso jurídico lo que sirve es como un perito, como una opinión de un peritaje para que el juez y tenga más elementos de prueba y agotar esos procesos. Pero no es que una violación, usted en las 3 causales, de que él me violó, que por eso es que yo no apoyo la causal de eso, de la violación, que es la más terrible, que es la Que es más la más terrible, fuerte. porque ¿a quién diablo le gustaría tener un hijo de una vaina, de una situación así, de una Sí, violación? O sea, todo el mundo se pone en ese plano, es la más sensible. Ahora bien, ¿quién es que determina que hubo una violación? Es y un juez y debe de haber una sentencia y debe de haber un debido proceso para eso, no como está pasando en muchos países, que con una declaración jurada llega la jovencita, él me violó, me violaron, pero no aparece quién la violó. y que hay Y cuando tú buscas los récords estadísticos de cantidad de abortos por supuesta violación y de detenidos Por y es- por- procesados y apresados por violación, está bajitísima la estadística de los detenidos y procesados y apresados por violación. Y el aborto por violación altísimo, no se corresponde una cosa con la otra. y que ahí viene la parte de, con este tipo de excusas, uno lo que hace es que exime de responsabilidad. Porque ¿qué tú el haces? Te dice, ok, violador. como tú a los 16 años, a los 15 años puedes tener sexo si quedas embarazada, entonces te practicas un aborto porque así te lo permite la ley, pues entonces ya no hay una responsabilidad por tú practicar el sexo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Como un incentivo. Entonces, cuando tú eximes de responsabilidad, cuando tú eximes de responsabilidad a la gente, tú la incentivas a que practique justamente lo que le afecta. Y ahí es donde viene el detalle. Se habla, no, que del acoso, que la muchacha, la persona, la mujer que se viste sensual, la tienen que respetar y punto. Nadie le puede decir que bonita. Si usted se pone una ropa y es fea, y la ropa es fea, usted se puso su ropa, su problema y su maletín. Ahora, tú no puedes pretender que por yo respetarte, yo no pueda opinar que tu ropa es fea. Usted tiene la responsabilidad de ponerse la ropa, también asuma las consecuencias de recibir las opiniones de que la ropa es fea. Y entonces cambiemos feo por sexy. Si usted se pone una ropa sexy, usted tiene que asumir la responsabilidad de que digan, mira, esa ropa se te hace ver sexy. Ahora, el respeto mío ya es mi responsabilidad, pero tú también tienes una responsabilidad por tu parte. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar misógino, pero el punto es que tratando de decir, no, es un misógino, esto es lo que quiere es un acosador, lo que hace es que quita de responsabilidad al otro individuo y le dice, no, yo no soy responsable de cómo me he visto ni cómo me proyecto ante la sociedad y todo el mundo tiene que adecuarse a mi perfecta voluntad. No, así no funciona el mundo. Y esa es la parte que nosotros no queremos tratar. Bianca. Mira, hay otro punto importante que se trató durante todo este proceso ayer, lo vimos en las redes, y es el tema de la educación sexual en los centros educativos, con algo que yo estoy muy de acuerdo. Nosotros necesitamos con urgencia impartir educación sexual en nuestro currículo escolar, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Pero, ¿qué educación sexual? Ojo, la educación sexual que nosotros debemos impartir no es decirle al muchacho que se ponga un preservativo y a la muchacha que se ponga un preservativo, ni decirle, como bien tenía el libro Hablemos, eso que llegó a rodar en muchísimas escuelas y al parecer a los padres, no sé, se les olvidó revisar la mochila de sus hijos. Este, no es decirle a los niños y a los adolescentes, mira, tú no eres ni mujer ni eres hombre porque nazcas con vagina o porque nazcas con pene, que era lo que se pretendía establecer.
tú tienes que dejarte tocar de tus amiguitos para saber lo que te gustaría que te hicieran. Películas que te ponen para evaluación de trastornos sexuales en psicología, estaban allí para que vieran qué le gustaría que le hicieran a esos niños como recomendación. What? Entonces, esa no es la educación sexual que nosotros necesitamos en nuestro sistema de educación, en nuestro sistema educativo. Nosotros necesitamos una educación sexual real, científica, biológica, que le enseñe a los niños, según la edad, lo que necesitan saber y sobre todo, que les enseñe a postergar el encuentro sexual. Porque no es que tú le digas a los niños, mira, cuando tú vas a tener relaciones, ponte un condón. Ese no es el objeto. El objeto es enseñarle a conocer su cuerpo, a respetar su cuerpo, a tener comunicación con los padres en caso de que suceda algo, a dar la voz de alerta y a cuidarse, a postergar ese encuentro sexual que es tan importante y que ahora mismo es el causante de tantas desgracias en este país, porque cada vez es menor la edad promedio en que los niños y los adolescentes tienen encuentros sexuales. Y digo niños porque menos de 12 años. A los 10 años ya están teniendo encuentros sexuales. Y eso Entonces, se incentiva incluso. claro que se incentiva. Y nosotros tenemos una sociedad ahora mismo que está incentivando a eso. O sea, por todos los medios se está incentivando a eso. Y cuando me refiero por todos los medios, me refiero a todos los factores de ataque que tenemos a nivel social. Entonces, nosotros sí necesitamos educación sexual en las escuelas, pero educación sexual sana, científica y biológica. Vamos a recibir una llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, por fin me comunico. Adelante. El único programa que escucho en mi casa y en mi carro. Muchísimas gracias. Lo estoy viendo por aquí, son muy hermosos los tres. Ay, gracias. Pasa que llegué a la oficina y dije que no me podía quedar sin opinar, porque tengo una niña de 16 años. Así es. Entonces, lo mismo que dijo, no sé cuál de los tres, mi hija tiene 16. Y gracias le doy a Dios que una foto en las redes sociales no la tienen. Y vuelvo y repito, parte de culpa de lo que pasa a esa niña más es sus padres. Mi niña no sale. Y cuando sale, yo la llevo y la paso a buscar. Y esa salida de amiguita, esa confianza con profesores no existe. Eso es así. Y yo digo lo mismo que dijo, no sé cuál de los tres. Tú vas a hacer lo que tú quieras a los 18, siempre y cuando no vive en mi casa. Porque aquí la única mujer soy yo. Y le digo las cosas como son. Esta mañana, ella antes de irse a la escuela, lo estaba escuchando a ustedes y yo la veo parada. Y digo, ¿qué tú escuchas? De la niña de 16 años. Me dice, sí, mami. Digo, ¿tú ves lo que le pasa a la niña cuando se sacan una barriga? Yo le hablo claro. Es así. Y por eso que digo que la culpa es de los padres, que me excusen. Muchísimas gracias. Buenos días. Sí, adelante. Baja un poquito su radio, por favor. Mi esposa siempre dice que 18 es un año, 19 es un año. Siempre tú estés bajo el techo de mi hogar, tienes que hacer lo que yo diga, estés de acuerdo con. No quieres, haz tu propio vida. Tuche, muchísimas gracias por su llamada. Y también hay que ir induciendo a nuestros niños, educándolos también, para no llegar a un término forzado a esa edad y a discusiones. Y otra cosa que vende la agenda de la izquierda progre es: usted es rebelde, tu padre nunca te entienden. Eso es lo que ellos incentivan. Eso es lo que ellos incentivan, esa división entre padres e hijos. Y padres, revisen el plan de atención integral que va para las UNAP. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde? Buen día, Jaime, Oscar, zona colonial, ¿cómo están todos? Oscar, hermano, ¿cómo te sientes? Hermano, es lamentable lo que está sucediendo aquí en nuestra República Dominicana. Los padres lo que quieren ahora mismo es estar bebiendo romo y los hijos ahí al lado aprendiendo lo que ustedes están haciendo y no se están poniendo lo que tienen que hacer. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Los padres no quieren responsabilidad, no quieren estar en chelcha. Eso es lo que está pasando. Muchas gracias. Buen día. Gracias por su llamada. Bueno, se desconectó. Puede seguir llamándonos al 809-531-9050. Encabinamos con varias llamaditas. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde? Buenos días, chicos. Buenos días, cuéntenos. Yo venía con este tema, conversando con mi prima mientras conducía, y mi punto es el siguiente: la responsabilidad inicial, única, primordial de un niño recae sobre los papás. En la narrativa de los papás, yo vi una estela de
no sé cómo llamarle porque no lo quiero ofender, De pero vi dejadez. mucha carencia de cuidado, de responsabilidad, de preocupación. Y no digo que sean malas personas, pero fueron muy confiados. ¿Qué hace un profesor adulto andando con un adolescente? Eso no me cabe en la cabeza. Y yo lo voy a permitir, siendo mi hijo. ¿Por qué lo voy a permitir? Mi hijo solamente puede estar conmigo, alguien con quien yo delegue esa responsabilidad, que debe ser alguien que tenga una estela de cuidado, que yo no la pueda cuestionar. Y eso no pasa. Mis hijos solo andan conmigo. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Buen día, Dios les bendiga mucho a todos. Amén. Igual para usted. Excelente programa. Gracias. Gracias. Yo tengo una niña de 15 años y mi hija se me formó a los 10 y pico, casi 11. Una niña. Y ese mismo día yo me senté con mi hija y le dije, mira, tu cuerpo te está indicando que ya tú puedes tener un bebé ahí dentro. Sin embargo, tú no estás lista, porque ya tú vas a iniciar un proceso de ovulación y demás. Mi hija desde pequeñita, que me ha tocado ser madre soltera por mucho tiempo, aunque tuve pareja, la enseñé a bañarse, a higienizarse. Duramos un tiempo viviendo donde mis padres, y mi papá y mi hermano lo único que tenían que llevarle a mi hija era el agua al baño y ella se hacía lo demás. Tenemos un código del menor que establece que los padres somos responsables hasta que tienen los 18 años. Para muchas cosas nosotros no queremos ser responsables. Queremos darle toda la responsabilidad al sistema. Así es. Pero es nosotros. Nosotros vemos y decimos, bueno, antes se casaban a los 12, a los 13, ya a los 14 tenían hijos. Sin embargo, aunque no es lo correcto, pero es parte de lo que tenemos en nuestra historia, esos jóvenes se casaban, pero había como una responsabilidad porque tenían sus hijos, el hombre trabajaba y demás. Hoy día no, son niñas que están en su casa. Así es. Así es, buenos días, ¿quién nos habla desde Gracias. dónde? Buenos días, Eury, Pillanca, Jaime, Buenos días. Aneudi. Hey, hermano, Neudi Ramírez. Neudi, Tú ¿cómo vas camino estás? a Asua. Escuchándole, voy saliendo. Muy bueno Ah, tu yo comentario, espero y tú Neudi. llegues a Asua. Ayer vi un análisis tuyo muy bueno, hermano. Gracias. Mira, esa relación de esa menor con un profesor, primero es una relación consentida. No se puede hablar de violación, como decía Jaime ahorita, porque se supone que ellos salieron juntos, pero con otros amigos. Hubo personas que conocían de la relación que ella tenía con el profesor. O sea, que hay una relación, pues, lógicamente consentida. Y lo que dice Pillanca, aquí necesitamos, señores, una verdadera educación sexual. No es un tema de sacarse barriga, es un tema de saber las consecuencias y las responsabilidades que una persona adquiere al momento de practicar relaciones sexuales. Entonces, yo creo que tanto pro familia como los pro aborto tienen que entender que no se trata de que los niños a los 10, 11, 12 años comiencen a tener relaciones sexuales y se le dé una pastilla o un preservativo, sino que las relaciones sexuales la practican los adultos, las personas con responsabilidades. Esa niña no se hubiese sacado esa barriga si ella hubiese sido una adulta con responsabilidad, es decir, me voy a casar con este hombre, porque eso es parte de la educación. Así Saber es, escoger a un hombre para tener a sus hijos. Así es, Muchísimas gracias, Neudi. Buenos días. Buen día. Adelante. ¿Puede bajar un poquito su radio, por favor? La gran parte de lo que se ha comentado hasta ahora, y quiero decir que tengo 30 años y en mi juventud, o sea, en básica, dieron educación sexual, te decían que lo que es que lo que una vulva, en una iglesia católica, y decían, o sea, la responsabilidad que tú tenías al tener relaciones sexuales. No recuerdo bien, pero yo creo que fue cuarto, quinto que me dieron esa educación sexual. Hoy en día no sé por dónde anda, pero yo recuerdo que nos dieron educación sexual y siempre yo tuve también padres que me hablaban claro con relación a eso. Eso es importante, educar también a los padres. Buenos días. Sí, buenos días, chicos. Ani de este lado. Hola, Ani. Hola, corazón bello. Mira, yo no sé si ustedes se recuerdan, si ustedes son ochentosos y noventosos, pero había un comercial de Pro Familia
que decía, antes de ser madre, debemos madurar como mujer, indicando que las relaciones sexuales eran para adultos. Cuando Profamilia era Profamilia. Sí, cuando era Profamilia y antes de ser el lobby de Planned Parenthood, que es ahora. Ahora Cuando la estaban en olla. prevención, cuando estaban Sí, ahora son ahora la prevención del embarazo adolescente se basa en el aborto y en inducir a los niños, bajar la edad de la adolescencia, porque ahora recuerden que la OMS dice que es de 10 años en adelante, para que los niños salgan a tener sexo desaforado, diciendo que el control de los padres responsables es adultocentrismo. Recordémoslo que eso está en el Manual de Prevención del Embarazo Adolescente en República Dominicana, y luego echarle la culpa solamente al adulto que accede con el delito que es a ese adolescente, y que esa irresponsabilidad sobrecaiga sobre un hijo en estación. Porque Así es, Ani. Parece que se cayó la llamada. Buenos días. Bueno, se cayó ese y entró esta. Priyanka, cariño, un saludo para ti especial, aunque a Eury no le gusta que le den cariño a las mujeres. Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, ciudadano. Respeto. Bueno, yo tengo un comentario para cada cosita que ustedes tocaron, muy personal, muy personal. Educación sexual. En lo que buscan psicólogos, profesores experimentados en el área, yo se la doy en mi casa a mis hijos. Vamos a picar adelante aquí, a la franca. Cómo se componen cuáles son los órganos genitales, los órganos de la reproducción, cómo funciona la reproducción, y según yo vaya viendo la curiosidad de ellos, pues vamos trabajando con mis hijas y con mis hijos, con ambos, a la franca tocamos el tema. Esto no es de cigüeña, nada de eso. Esto pasa así y así para que sean preventivos en mi casa. Y aún llega la educación sexual a las escuelas. En mi casa vamos a seguir igualito como tareas que ustedes asimilen qué es lo que hay. Magnífico. Hasta que sean adulticos ya. Voy con Jaime. Jaime, ¿tú crees que si un juez decide que un adulto no violó a mi hija, sabiendo que sí que la violó, eso se va a quedar así? No, mi hermano, hay que tener bujía para coger cárcel. Yo soy lo que digo, que yo trato de evitar estas discusiones con policía en la calle, para que no se les hace un tiro. Pero con una cosa así, yo tengo mi camita guardadita en la Victoria. De la ley de Hammurabi aquí. Honestamente te lo digo, mi hermano. Una hija violada de mi casa, que yo tengo un fallo de un juez. Mientras tanto, que se vayan preparando, porque ya tú sabes qué es lo que hay, mi hermano. Y así somos nosotros, todos los hermanos aquí así. Y con Eury, yo te voy a decir una cosa, no, como que no entendí mucho el comentario tuyo sobre las vestimentas. Usted como hombre tiene que controlar sus impulsos. Porque claro usted va a coger para una playa y va a encontrar mujeres en bikini o en ropa que son de playa, y usted va a estar en su mente haciéndose su queso, como la gente dice en la calle, inventar con esa persona. Controle sus impulsos, hermano. Contrólese usted de este lado. Muchísimas gracias. Le aclaro que yo no digo que no se controlen, hay que controlarse. Mire, antes de recibir esa llamada, quiero leer de Twitter a Mariela Alexandra, que nos dice, una menor de edad no puede tener permiso para andar bebiendo y estar expuesta por ahí. Los padres tienen su cuota ahí y bien alta, y el profesor abusador y asesino debe estar preso. Y Bobadilla nos dice, respondiendo a Eury, tiene mucha razón, nuestra juventud es muy promiscua. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿De dónde? Hola, buenos días, Teresa, desde Herrera. Buenos días. Cuéntenos, Teresa. Bueno, yo entiendo, soy mujer, ¿verdad? Bueno, obvio. Que nosotras, ya no es tan obvio, ya usted tiene que especificar. Exacto, no podemos subir su género. Como está este mundo. Sí, realmente, bien torcido. Yo entiendo que nosotras tenemos gran culpa en esto que está pasando. ¿Por qué? Porque el feminismo nos ha llevado a que nosotras tenemos que trabajar, nosotras tenemos que producir, que tenemos que ser autónomas y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nosotras estamos haciendo? Y ya eso es lo natural ahora mismo, que todas las mujeres trabajan. ¿Y qué pasa? Que los niños están con una nana, están en un colegio allí hasta las 6 de la tarde, tú sabes, o sea, los niños se están criando con otra persona. Y las mujeres lo que estamos es pendientes, tú sabes, de seguirle los talones o pasarle adelante a los hombres.
en cuanto a nuestra preparación, en cuanto a nuestra independencia, y etcétera, etcétera. Entonces los niños se están criando solos y esas son cosas que antes una mamá que estaba en la casa tenía más cuidado de eso, de los hijos a la hora que salen, de lo que hacen y de esa intrusión que necesitan los niños ahí, que no la están teniendo porque nosotros estamos muy ocupados con el trabajo y con otras cosas, con prepararnos y superarnos, y los niños no están teniendo ese seguimiento que de antaño nos correspondía a nosotras las madres, que estábamos ahí velando porque el papá andaba en la calle joseando la comida y nosotras estábamos al pendiente. Realmente yo entiendo que nosotras tenemos gran culpa en esto que está pasando, lamentablemente. Por menos de lo que usted ha dicho, le dicen machista Ay, sí. y de todo, retrógrada. Así que usted es. no quiere, usted lo que quiere es ver la mujer sometida. impuesta y sometida al rol que socialmente le han Le han asignado, asignado, de estar sí. en una casa confinada. Así. Parece ser que ahora criar a sus hijos, ¿Es malo? el rol de ser una madre que ha decidido trabajar, porque es un trabajo, es malo, cuidando a sus hijos, mientras el hombre sale a buscar el sustento para que usted precisamente pueda quedarse en la Así casa es, así es. criando a sus hijos. Ya eso parece que eso es un pecado capital en la sociedad de Así hoy. es. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y Buenas, desde ¿cómo dónde? están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, cuéntenos. Miren, yo difiero bastante con el comentario de la persona en cierta parte, la que llamó. Me disculpa de punto. Yo soy madre soltera y yo tocó ser lo joven realmente, que ni siquiera a la universidad, y los brazos y me siento orgullosa de esto, bien, después mejor a mí, que es la persona que hace. No se entiende No bien. se entendía bien. Buenos Por días, favor, ¿quién nos vuelve y habla? llame. ¿Quién Buenas. nos habla y desde dónde? Buenos días, ¿cómo está Miguelina de este lado? Todo muy bien, cuéntenos, Miguelina. Mira, varios puntitos. Por ejemplo, de acuerdo con el ciudadano, en algunas cosas, por ejemplo, el hombre debe de controlar sus impulsos. Porque usted, aún una mujer ande con una vestimenta, o una joven, o un adolescente no adecuado, eso no le da derecho de estarla acosando, que a veces te desnudan de arriba abajo. Segundo, yo fui madre soltera, crié una hija en María Auxiliadora. Cuando la iba a llevar al colegio había alguien, porque era muy desarrollada, que me la piropeaba, le decía, dime, ¿quiere la victoria o quiere Najayo, abusador? Me decían, claro. Y yo la crié sola, hice maestría, trabajaba sin horario. Y yo la chequeaba y te puedo decir que no necesariamente, porque el sistema te obliga. Una madre soltera que tenga que trabajar, ahora, menores de edad, yo no la dejaba salir. Y si salía con sus amiguitos, yo chequeaba y tenía horario de llegada. No le puedo decir que tuve control de que en eso, cuando ella salía, no se bebían su trago, porque los muchachos saben más que uno. Pero te digo que el ser madre soltera, el sistema te obliga a tener que echar para adelante. Y yo la crié y la eduqué. Y gracias a Dios, tuve una hija con valores y con cosas, con riesgo como todo. Magnífico, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, buenas. Buenas. Buenas, Suba un cuéntanos. poquito la voz, por favor, que no la escuchamos bien. Bueno, se desconectó esa. Buenos días, Buenos ¿quién nos habla y días. desde dónde? Bendiciones para todos, Gregory. Gregory, hermano, Difícil de cuéntanos. comunicarse con ustedes. Está Sí. picante su teléfono. Está picante hoy. Señores, de verdad, lamentablemente, este caso, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. Yo solamente quería decirle que nuestro país carecen los padres, muchos, de lo que es una crianza responsable. Hay que educar a los padres en responsabilidad para criar. Y que los hijos sepan que hay consecuencias con las decisiones que toman. Así es. Eso, a mí me enseñaron eso. Las decisiones que tú tomas acarrean consecuencias y tienes que asumirlas. Así es. Así es. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Pero ven acá, ¿qué es lo que tiene ese teléfono? Hoy está muy ocupado. Dios Está mío. en esta línea hoy. Sí. Pero Dios mío, Mariela Alexandra, autopista de San Isidro, ¿cómo están? Bien, Un abrazo, gracias. Mariela, un abrazo. Qué bueno, un abrazo Bendiciones. para ustedes. Chicos,
Yo escuché un comentario hace un momentito de que no se trata de una violación porque la relación era consentida. Pero el profesor violentó los principios y los estatutos de ese colegio para el cual él trabajaba, que yo estoy segura hay normas. Y una de las principales normas, entiendo yo, debe de ser que no debe de vincularse con las alumnas del colegio. Violentó la inocencia de la niña. ¿Por qué? Porque sumó y estuvo ahí promoviendo a que ella sea levente, a que ella atente contra la vida de su niño. Y esa niña no ha madurado, no había madurado a esa edad, los niños no se tocan. Violentó la confianza de sus propios padres, porque yo estoy segura que los padres de ese profesor le inculcaron principios y lo llevaron hasta donde él está hoy en día, que sea un buen profesor, un buen profesional, y traicionó también esa confianza, y todo eso él lo violentó. Así Muchísimas es, gracias. Estamos de acuerdo, excelente llamada. Mira, Criollo Libre nos dice en Twitter, muy buenos días, refiriéndose al caso. No es por nada, pero el caso de la chiquilla que murió en Higüey y la manera en cómo se ha actuado demuestra claramente el grado de estupidización a que hemos llegado como sociedad. Algo hay que hacer para no seguir degradándonos. Gracias. Así es. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, Eury. Giovanni te habla. Giovanni, hermano, cuéntanos. Mira, hay que poner los puntos claros aquí. La niña, bueno, estaba haciendo sus cosas por ahí, pero yo responsabilizo a los padres en el 100%, no el profesor, a los padres el 100%. Lo que ha salido por ahí es que dice que la niña dijo que iba para la playa con el profesor y se fue. La dejaron ir. 100% de responsabilidad. Y otra cosa es que no hay confianza con los padres, porque la niña entonces sale, que llegue en la noche sangrando y ella no se atreve a decirle nada a los padres y al otro día amanece muerta. 100% de responsabilidad de los padres. Bueno. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buen día. Adelante, cuéntenos. Bueno, mi amor, mira, del caso de la niña, yo responsabilizo a la madre principalmente. Y te digo algo, este país van a seguir pasando estas situaciones hasta que los padres no tengan un castigo por eso, porque es que como una hija mía me va a decir a mí que me salió con un profesor, Dios mío. Es una locura. Muchísimas gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, cuéntenos. El problema con la vestimenta es que cada ropa, cada estilo, tiene su tiempo y su época. Y nosotras como mujeres vamos a llegar el momento que la podamos usar, pero en el momento adecuado. Gracias, muchísimas gracias por su llamada. Bueno, debemos ya continuar con la programación de Estrellas de la Opinión. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por mantenerse en la línea con nosotros y por sus llamadas y por sus comentarios. Nos encontramos en tendencia número 3 en Twitter, porque al parecer somos el único programa que dice las cosas bien. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.